La Biblia para los últimos tiempos se encuentran en el libro del Apocalipsis, el cual fue escrito por el apóstol Juan en el año 95 después de Cristo, y las revelaciones de la Biblia para los últimos tiempos son exactas e involucran eventos internacionales actuales que se han comenzado a cumplir con una velocidad asombrosa en las últimas décadas. En Apocalipsis 1:1 se nos describe lo que dice Juan, todas las cosas que deben suceder pronto. Y ninguna es tan intrigante y tan profunda como la visión del capítulo 17 de Apocalipsis. Es el capítulo más intrigante y más profundo de todos los capítulos. En el capítulo 17 de Apocalipsis podemos encontrar a una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, la cual no es la primera vez que aparece en la Biblia, ya que 600 años antes el profeta Daniel la vio también en sus visiones. Pero en esta última vez, en el libro de Apocalipsis, algo cambia de repente, porque esta aparece, si lo vemos en el capítulo 17, versículo del 1 al 3, abran su Biblia por favor en Apocalipsis 17 del 1 al 3, vamos a leer juntos que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos de la bestia representan al antiguo imperio romano restaurado, el cual dirigirá el anticristo. Vean lo que dice Apocalipsis 17, 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos 10 cuernos son las 10 naciones que están simbolizadas en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 40 al 44, que se nos menciona como los 10 dedos. Pero aquí la pregunta es: ¿quién es esta mujer con atavío de ramera que menciona Apocalipsis 17? 2 capítulos del libro del Apocalipsis están dedicados a esta gran ramera, pues ella será el centro de atención de los últimos acontecimientos del mundo. Esta mujer representa a una ciudad pagana y apóstata que ha prostituido el cristianismo y que unirá a todas las religiones del mundo bajo una misma bandera. Veamos lo que dice Apocalipsis 17:9, por favor. Esto para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Actualmente ya está en acción lo que se llama en el mundo el movimiento ecuménico internacional, tratando de unir a todas las religiones bajo la bandera de ser todo uno y orar todos por la paz mundial. La mujer que está sentada sobre la bestia significa que el sistema religioso controlará el poder político del anticristo durante un tiempo. Pero más tarde, la misma Biblia nos revela que el sistema político se deshará de ella. Vean conmigo Apocalipsis 17:15 al versículo 17. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vemos entonces que estos 10 cuernos, estos 10 gobernantes, vendrán en contra de la bestia y se desharán de ella. Las profecías bíblicas son muy claras. El imperio romano, dice la Biblia, el antiguo imperio romano, será revivido con el anticristo como su cabeza en una religión mundial ecuménica. Y estos estarán sus cuarteles generales en la ciudad de Roma. Ahora quiero que veamos y nos metamos un poco a lo que es el Vaticano, la Iglesia Católica, y veamos a través de los siglos y los tiempos la metamorfosis, le llamaría, del Imperio Romano. Vamos a comenzar con esta metamorfosis. En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino estableció a Constantinopla, actualmente lo que es Estambul y Turquía, como su capital, dejando al obispo de Roma a cargo del occidente. Y esto ocasionó más tarde la división política y religiosa del imperio. El rompimiento final vino en el año 1054, cuando la Iglesia ortodoxa en el Oriente se separó de la Iglesia romana en el Occidente. Más tarde, el Papa Leo IX excomulgó al patriarca de Constantinopla. Este se llamaba Miguel Cerularius. Y Constantino absorbe, escuche bien, la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. ¿En qué año? En el año 313 después de Cristo. Y llevó a cabo como emperador lo que se llama el primer concilio ecuménico o el concilio de Nicea. El primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. También se conoce otro dato, es el Edicto de Milán,
que sucedió en el año 313 después de Cristo, donde se comienza a dar tolerancia religiosa a los cristianos en el Imperio Romano. Se dejó de perseguir a los cristianos, se le da tolerancia religiosa a los cristianos en el Imperio Romano, y que fue un decreto imperial que otorgó libertad religiosa y toleró y comenzó a tolerar el cristianismo. Constantino tuvo mucho que ver con todo esto. Constantino se llegó a autonombrar Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. En otras palabras, sumo sacerdote y obispo de obispos. Durante la Edad Media, los obispos de Roma comenzaron a proclamar que ellos eran los representantes de Cristo en la tierra. Comenzaron a adjudicarse los tres nombres de Constantino. ¿Cuáles eran? Pontifex Maximus, vicarios de Cristo y obispos u obispo de obispo. Obispo de obispos, lo que se conoce como el Papa, ¿verdad? En resumen, el Imperio Romano cayó políticamente, se derrumba políticamente, pero se ha perpetuado bajo el disfraz de la religión durante los últimos 2000 años, convirtiéndose en un estado ahora político, religioso, en la Ciudad del Vaticano e influyendo políticamente en la mayoría de las naciones del mundo. Veamos lo que dice Apocalipsis en el capítulo 18, versículo 3. Dice, porque todas las naciones, ¿cuántas naciones? Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, muchos reyes, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bien, esto me lleva al primer punto de mi mensaje, que es la ciudad sentada sobre 7 columnas. En primer lugar, la ciudad sentada sobre 7 columnas. La Biblia nos dice, abramos nuestra Biblia en Apocalipsis 17, 3 al 7, nos habla de la mujer sentada sobre la bestia y es descrita como una ciudad sentada sobre 7 colinas. Veamos lo que dice la Biblia. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada. Fíjense, una mujer sentada sobre una bestia, dice, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas, escuchen bien, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí está el poder religioso gobernando el poder político en la tierra. Y aquí no encontramos ningún lenguaje místico o alegórico. Encontramos una descripción muy clara,
Porque aquí dice, y la mujer, ¿qué dice de la mujer? Y la mujer que has visto, en el versículo 18, y la mujer que has visto, dice, ¿qué es? Dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer es la religión gobernando la ciudad que reina a muchos gobernantes y reinos y políticos y reyes y primeros ministros en toda la tierra. Así que no hay justificación para tratar de buscar otro significado. El poder político gobernando, el poder religioso, el poder religioso gobernando sobre el poder político. Además, se nos menciona que es una ciudad construida sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montes. ¿Ya vieron? Así lo dice la Biblia. Esto elimina a cualquier otra ciudad del mundo. Miren, la misma enciclopedia católica declara, les voy a leer lo que dice la enciclopedia católica, dice así, es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de las 7 colinas, que se encuentra toda el área del Estado del Vaticano. ¡Wow! Pero eso no es todo. A esta ciudad también se le acusa en la Biblia de haber cometido fornicación espiritual. ¿Saben qué significa fornicación espiritual? Idolatría. Y dice, con todos los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:2 dice, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Abramos nuestra Biblia en Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido. ¿Cuántas naciones dice aquí? Todas. Todas las naciones, y más adelante les voy a dar un ejemplo de cómo en países hasta budistas, africanos, satanistas, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Les pregunto, ¿qué otra ciudad en el mundo religiosa ha tenido tantas relaciones ilícitas con otras naciones? Actualmente, inclusive, la que voy a mencionar, inclusive, tiene un asiento dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ninguna otra religión tiene presencia en la ONU más que una sola religión, que es el Vaticano. Y les pregunto, ¿por qué ilícitas? ¿Por qué ilícitas? ¿Por qué es ilícito esto? Porque jamás el Señor Jesucristo determinó ni estableció que el cristianismo se convirtiera en un estado político. En Juan capítulo 18, en el versículo 36, la Biblia dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero Cristo dijo, mi reino no es de aquí. Número 1, les quiero desarrollar dentro de esta metamorfosis
el control que ha tenido los papas a lo largo de la historia. Déjenme explicarles y exponerles el control papal en la historia. En su bula papal, en el año 1372 después de Cristo, llamada Coena Domini, el Papa Gregorio XI declaró el dominio total sobre todo el mundo cristiano, secular y religioso, excomulgando a todo lo que no obedecieran al papado y se negaran a pagarle impuestos. Incluía condenas que voy a mencionar. Fíjense hasta dónde llegó los papas a excomulgar a los que no obedecieran a la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, ellos decían que se excomulgaba a todo que fuera en contra de la Iglesia o del Papa. 2. Impusieron impuestos a clérigos sin permiso, a cualquiera, que impusiera impuestos a clérigos sin permiso papal. O sea, los papas gobernaban el mundo, las naciones. Cualquiera que proporcionara ayuda a lo que ellos llamaban a los herejes o los cismáticos, eran excomulgados o perseguidos. Cualquiera que plagiare o secuestrare peregrinos o comerciantes. Los que profanaran lugares sagrados o robaran bienes eclesiásticos. Cualquiera que interceptara correspondencia papal o cualquiera que violare inmunidad eclesiástica. En el año 1568, el Papa Pío V juró que esta burla, en el año 1568 el Papa Pío V juró que esta bula permanecería para siempre. El Papa Alejandro VI, en el año 1492 hasta el año 1503, empezaron a expedir bulas, que asignaban derechos coloniales sobre territorios descubiertos y territorios aún por descubrir, ayudando a las coronas de España y a la corona de Portugal. El Papa, por ejemplo, Inocente III, en el año 1198 hasta el año 1216 después de Cristo, este Papa reforzó que Roma y su gobierno civil estuvieran subordinados directamente al Papa, limitándole autonomía del Senado y del prefecto de la ciudad. No la abolió formalmente, pero el Papa neutraliza políticamente, dejándolo sin ningún poder real. A esto la Iglesia Católica le llamó la Curia Romana, que era el conjunto de instituciones administrativas, jurídicas y financieras del papado. Actualmente, este mismo nombre, la Curia Romana, se sigue usando en todas las oficinas judiciales y administrativas del Vaticano, a través de las cuales el Papa dirige todas sus operaciones. No fue hasta el año de 1860, cuando el gobierno de Italia editó una nueva ley que le quitaba gradualmente todos los territorios al Vaticano mediante anexiones militares y políticas, culminando en 1870 con la pérdida de Roma y en 1871
con las leyes de garantías. El Papa Pío IX perdió casi todos los estados, quedándose únicamente con Roma. En segundo lugar, ¿qué podemos ver de la gran ramera en Apocalipsis y el Vaticano? En segundo lugar, tenemos la persecución de Roma contra los cristianos. En primer lugar, vimos el control papal en la historia. Ahora vamos a ver en segundo lugar la persecución de Roma contra los cristianos. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Dice, vi a la mujer ebria. ¿Cómo estaba la mujer? Ebria, borracha. ¿Borracha con alcohol? No. Borracha de la sangre de los santos. Me imagino a Juan viendo en la boca de la mujer sangre en sus vestidos, dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. Qué horrible. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 24, la Biblia dice, y en ella, o sea, en esta religión, en esta mujer religiosa, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahora, haciendo una gran investigación, he descubierto que jamás ha existido en la historia universal ninguna otra institución, gobierno, secta o grupo de personas que haya perseguido, torturado y asesinado a más cristianos como lo hizo el Vaticano durante el tiempo de la Inquisición o de la Gran Inquisición. En este libro que mencioné la semana pasada, en la historia de la Inquisición, del autor Canon Llorente, que resume mucho de la Inquisición romana, que este hombre fue el secretario de la Inquisición en Madrid desde el año 1790 hasta el año 1792. Carlo Llorente no vio lo que pasó en muchas otras partes del mundo, porque él estuvo en Madrid, en España. Pero fíjense, este Carlos Llorente dice que solamente en España el número de los condenados, quemados, torturados, sobrepasó los 3 millones de personas con 340,000 cristianos procesados. Esto se le conoce como, o se les conocen frases. Cuando yo empecé a leer parte de sus escritos, estuve buscando una de sus frases más fuertes y encontré algunas cosas interesantes que él escribió. Yo no sé si en arrepentimiento, pero lo dejó grabado en su libro. Por ejemplo, menciona uno sobre la naturaleza del Santo Oficio. Y este Llorente, Canon Llorente, cuando escribió acerca del Santo Oficio de los papas, escribió lo siguiente, y lo menciono, que dice: la Inquisición fue más un tribunal político que religioso y sirvió más a las pasiones de los hombres que a la pureza del evangelio. Wow. También Canon Llorente escribió sobre el abuso del poder, y él escribió lo siguiente de los papas: el secreto, la falta de defensa,
y la arbitrariedad formaban el espíritu del tribunal. También escribe sobre la tortura y escribió lo siguiente, y lo cito: con el pretexto de buscar la verdad, se atormentaba los acusados hasta obligarlos a decir lo que los inquisidores querían oír. Solamente apúntenle, en el año de 1481, en la ciudad de Sevilla, el Santo Oficio, el papado o Inquisición, con otro nombre más religioso, escuche, quemaron vivos a 2,000 cristianos, condenaron a 16,000 a diferentes torturas y sentencias de por vida. Los hugonotes, los albingenses, los waldensenses y otros grupos de cristianos fueron perseguidos, torturados, masacrados por miles. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque simplemente se rehusaban a reconocer al Vaticano, como la verdadera iglesia de Jesucristo por su corrupción, su inmoralidad, sus dogmas heréticos y su mezcla con la brujería. En Apocalipsis 18:24 dice la Biblia: y en ella se dio la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La Iglesia Católica Romana proclamó y dijo, ex cátedra, so pena de excomunión, la siguiente declaración. Vean la declaración. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree que la salvación del alma humana es determinada únicamente por los papas. Los concilios de la Iglesia, los sacramentos y no por la Biblia. Concilio de Trento, año 1564. Esta declaración, hasta el día de hoy, damas y caballeros, jamás ha sido rescindida, permanece vigente hasta nuestros días. 300 años después de esa declaración, más o menos en el año 1800, hicieron esta declaración. Fíjense, en el Concilio Vaticano I, presidido por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre, les voy a dar la fecha exacta, 8 de diciembre de 1869, repito, el Concilio Vaticano, presidido por el Papa Pío IX, 8 de diciembre de 1869, decreta la infalibilidad papal. ¿Qué significa esto? La infalibilidad papal decreta lo siguiente: el Papa no puede cometer errores, no se equivoca cuando decreta o dice algo. Y es por eso que los papas dicen que son el vicario de Cristo,
cabeza de la iglesia, o sea, no Cristo, cabeza de la iglesia en materia de fe y moral. En otras palabras, debe de ser aceptado por todos los católicos en el mundo. Cualquiera que se encuentre bajo la Iglesia Católica tiene que aceptar la palabra del Papa como infalible. Y es por eso que un Papa dice una cosa, otro Papa dice otra cosa, y ha habido tantas contradicciones. Si yo me dedicara a dar un estudio acerca de la historia de los papas, no sabrían la cantidad de herejías que se introdujeron en la historia de la iglesia durante tantos siglos. Voy a mencionar número 3 a uno muy conocido, muy querido por tantos católicos en el mundo, que se llamó Juan Pablo II, y quiero ponerle a esto Juan Pablo II y la Virgen María. Creo que Juan Pablo II fue uno de los papas más amados, más queridos en el mundo, sobre todo por la Iglesia Católica, ¿verdad? Fue el papa que más viajó, el que más bonachón se veía, el más carismático, el que más líderes mundiales lo invitaron a estar en sus países. Bueno, Juan Pablo II, ¿qué decía de la Virgen María? Juan Pablo II, que fue uno de los papas más devotos a María, decía que le oraba todos los días y que la veneraba a María como la Madre de Dios. Ahora, él continuamente expresaba que consagró su vida a María como sacerdote, siendo el sacerdote, obispo, cardenal, y durante toda la vida de su papado. Según Juan Pablo II, estaba leyendo en su biografía, cuando un turco llamado Mehmet Ali Agca, le disparó al Papa Juan Pablo II a quemarropa, casi a quemarropa, le dio 2 balazos. Y dice Juan Pablo II que él fue librado gracias a que en ese momento estaba a punto de besar una imagen de la estatua o una imagen de la Virgen de Lourdes. Esas 2 balas le hirieron en el cuerpo y por causa de este incidente que él tomó como venido de la Virgen, comenzó a dedicarle su vida a la Virgen con más fervor. Yo les pregunto, ¿cómo se llamaba la madre de Cristo? Nosotros los cristianos amamos a la madre de Cristo, a la madre de Jesús hecho carne. Ella se llamaba María. La honramos, la amamos, no la adoramos, pero somos los que más la amamos y la respetamos. Porque la Biblia dice que es bendita entre todas las mujeres de la tierra. Así que no le cambiamos el nombre, se llama María, Miriam en el griego, no se llama Lourdes, no se llama Guadalupe, no se llama la de Zapopan, de los Lagos, de la Macarena, etc. Si María fuera la madre de Dios, yo se los dije anteriormente, María es la madre de Jesús, Dios hecho carne, hecho hombre, no en su divinidad, estando en la eternidad. Si María fue madre de Dios, entonces fue abuela de Jesús. La Biblia jamás nos habla de adorar a María.
La Biblia no nos dice jamás que adoremos a los ángeles, ni a los santos, ni a ningún ser humano. Abran su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice la Biblia, porque hay Hechos 4, 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Es que María es mediadora. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Juan Diego dice, los santos, María, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nada más. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Juan Diego, a los apóstoles, Pedro, Juan, Lucas. Abogado tenemos para con el Padre. María, no. Jesucristo el justo. Y así podría yo darles 2 pasajes más. No me da tiempo de leerlos. Apocalipsis 22, del 8 al 9, nos dice que nunca un ser humano se debe de postrar ni adorar a los hombres ni a los ángeles. Hechos 10, 25 al 26. ¿Se acuerdan cuando se postraron ante Pedro diciendo que era, y le pusieron un nombre de un planeta, y a Juan, Mercurio y Júpiter? Pedro les dice, párense, somos hombres. Solamente hay uno, Jesucristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Nosotros somos hombres, pecadores, igual que todos ustedes. María en el Magnificat, en Lucas, una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia, que oró María hacia Dios, dijo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Solamente los pecadores necesitamos un Salvador. María reconocía que Dios era su Salvador, que ella no era la madre de Dios, ella era madre de Cristo, de Dios hecho carne. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien pagó con su sangre en la cruz por nuestros pecados, y no fue María. Quiero que cerremos nuestros ojos por un momento y invitarte en esta noche a que reconozcas a Cristo como tu único Señor y tu único Salvador. Que si tú tienes pecado y reconoces que tienes pecado en esta noche, te arrepientas de tus pecados y le digas hoy en esta noche a Dios, te pido perdón por mis pecados. He sido católico, cristiano, mormón, testigo de Jehová, ateo, no sé. Pero soy pecador. Tengo una religión, pero no soy salvo, Dios.
Hoy quiero reconocer que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy te entrego mi vida, Dios. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón, entra a mi vida, te recibo, hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Los espero el próximo jueves para la segunda parte de este tema tan importante que se llama El misterio del Vaticano y la gran ramera de Apocalipsis.